El programa Huellas de nuestro tiempo está de nuevo con ustedes y ya saben que está emitido por la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Hoy tenemos un gran problema y es situar en el tiempo a un personaje. Cuando nosotros nos situamos allá por el año 370 de nuestra era, comprobamos y vemos que nace una mujer de nombre Hipatia de Alejandría, que es considerada la primera mujer astrónoma científica de la historia. Ella se dedicó a la búsqueda del saber fundamentalmente y además eso le impidió que en aquella época, que era muy raro que una mujer se dedicara al saber, lo pudiera compaginar con el matrimonio. Cultivó, por tanto, especialmente su mente. La consideramos la primera mujer científica y además se introdujo con una gran personalidad en este mundo, pero abarcó todo el saber. Por un lado, la filosofía helénica, griega, estudió astronomía, fue inventora, fue divulgadora de algunos descubrimientos y aparatos técnicos y científicos, estudió matemáticas y estudió lógica. Hipatia de Alejandría es un personaje que, además de cultivar la ciencia, la extendió mediante la enseñanza científica, profesora, investigadora, divulgadora del saber. Nuestro tema va a ir por este camino. Hoy queremos destacar esta figura en una ciudad importante como fue Alejandría. Contamos en el estudio con doña Carmen Valdizán Valledor, que agradecemos su venida al programa nuevamente porque en este curso ya es la segunda vez que doña Carmen viene al programa. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantada con estar aquí. Amigos, doña Carmen Valdizán es doctora en medicina, es especialista en rehabilitación y medicina física y ha sido directora médico del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Ya no está en activo como médico, pero sí está en activo en el estudio y en la investigación. Está dedicada a ensalzar, buscar, indagar sobre la vida de aquellas mujeres dedicadas al mundo de la ciencia y al mundo del saber. Recordamos a ustedes que hace no mucho tiempo nos expuso la vida de Madame Curie. Hoy va a hablar de Alejandría, de la ciudad de Alejandría, pero también de uno de sus grandes personajes, Hipatia de Alejandría. Pues con esa idea, Carmen, si te parece, nos situamos antes de Cristo. Yo he hablado de nuestra era del año 370, que aproximadamente fue cuando nació Hipatia, pero vamos a ponernos antes de Cristo. El siglo IV, Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría, ciudad que está situada en el delta del Nilo. Bien, ¿cuáles son estos acontecimientos, todos los avatares, toda la problemática que tuvo esta gran ciudad desde su origen? Buenas noches a todos.
El origen de la ciudad de Alejandría fue, según Plutarco, que es el biógrafo de Alejandro Magno, el sueño de Alejandro Magno. Estaba Alejandría en la época de Alejandro Magno, antes de existir esta ciudad de Egipto, estaba en poder del gobierno persa, vamos, de los persas. Alejandro Magno derrotó a Darío III y entonces fue cuando dicen sus biógrafos que tuvo un sueño para fundar la ciudad de Alejandría. En este sueño se le apareció un anciano con cabellos blancos que le recitaba continuamente un pasaje de la Odisea, en la cual decía que en el mar había un lugar llamado Faro frente a las costas de Egipto. Entonces él, cuando despertó de ese sueño, fue a buscar el lugar. Efectivamente había un sitio que se llamaba Faro. Entonces él vio que geográficamente tenía un enclave perfecto, porque mediante un dique se podía unir a Egipto y además permitía a todos los barcos procedentes del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo pues atracar allí. Él pensó hacer allí la ciudad y con harina, describe su biógrafo, trazó en aquel lugar un manto macedonio, donde iba a estar enclavada la ciudad. Pero llegaron aves, me imagino que serían gaviotas y otro tipo de pájaros, y se fueron comiendo la harina. Entonces él pensó que eso era algo de mal augurio, y Aristrando, que era un vidente que siempre iba con él, le dijo que no, que todo lo contrario, que eso era la señal de un buen presagio, que sería una ciudad muy importante y que daría de comer a muchas personas del mundo antiguo conocido. Alejandro Magno quiso que fuera la mejor ciudad del mundo, Alejandría, y lo consiguió, se consiguió que fue la mejor ciudad del mundo. La estructura se hizo en un pueblo de pescadores llamado Racotis, pero Alejandro Magno siguió luchando para mantener su imperio, y aunque ya estaba proyectado el hacer la ciudad, pues él no la vio porque murió en Babilonia en un combate, pero sí fue enterrado en Alejandría. Entonces el imperio de Alejandro Magno se repartió cuando él murió, y Egipto pasó a manos de un general, Ptolomeo I, y con ello empezó la dinastía ptolomeica, que empezó con Ptolomeo I y acabó con Cleopatra VII, la figura mítica de Cleopatra, que luchó porque Egipto no fuera romano, y todos sabemos cuál fue su final. Los Ptolomeos habían heredado de los griegos el afán por la cultura y valoraban mucho la cultura. Entonces, Alejandría fue la primera ciudad del mundo en cuanto a cultura y a ser intelectual y cultural, la mejor ciudad del mundo. En ella vivían personas de diferentes etnias, había griegos, había judíos, egipcios, todos convivían en perfecta armonía durante toda la época gloriosa de la dinastía ptolomeica. Ptolomeo I Sóter se esforzó por crear una gran ciudad. La ciudad estaba organizada según se construía en aquella época, que luego se volvió a construir en el siglo V también de esa forma, y se llamaba hipodámica, y consistía en una gran plaza de la cual salía una avenida, y en la avenida iban saliendo las calles, todas convergían perpendicularmente a la avenida y eran paralelas entre sí. Pero lo que nos ocupa y lo que dio una gran grandiosidad e importancia a Alejandría fue, en primer lugar, Ptolomeo hizo un palacio de mármol muy grande, muy suntuoso. Alejandría fue una ciudad suntuosa, magnífica, y el palacio era de mármol, todo de mármol. Pero también se creó el museo, que literalmente estaba dedicado a las musas. Las musas eran las diosas que representaban a la ciencia y a la cultura, las 9 musas, por eso se llamaba museo. El museo fue muy importante, fue grandioso,
tenía jardines exóticos, animales exóticos, esculturas, y estaba dividido en varias partes donde la gente estudiaba, los científicos se reunían, y una parte del museo que luego adquirió mayor importancia que el propio museo fue la gran biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. En el museo había departamentos, incluso había habitaciones para los científicos, para las personas que se dedicaban ahí a estudiar, y los reyes participaban en todas las reuniones que ellos tenían. Era una dinastía muy culta, como he dicho anteriormente, y favorecían la cultura, y favorecían la investigación, y dedicaban mucho dinero a la cultura y a la investigación. Carmen, ¿podemos decir que era una cultura de élite? Sí, era una Había cultura. pocos alumnos, ¿no? El sistema educativo a mí, que comentábamos nosotros antes, me llama la atención porque era muy avanzado. Tenemos el concepto actual de una clase, 30 alumnos, 20 alumnos, 40 alumnos, un número de alumnos con un profesor que va controlando primero su comportamiento y después el aprendizaje. Pero el sistema aquel era un sistema, podríamos decir, casi de tutoría, ¿no? Sí, todas las personas cultas en aquella época y con afán de aprender, pues iban a la escuela de Alejandría, a la biblioteca de Alejandría. Entonces había, pues una ansia y un afán por aprender, que como a la vez era favorecido por las personas que gobernaban, pues era así, pues casi como tutorías. De todas formas, en la época, eso fue como una universidad. En aquella época era como una universidad. Y hubo un momento en que llegó a tener 14.000 alumnos, lo cual me parece algo increíble, ¿no? También dio mucha fama a Alejandría, no solamente la biblioteca, sino el famoso Faro de Alejandría, que se hizo exactamente donde, en la isla de Faro, y que posteriormente, es que esto lo cuento porque influyó mucho en cómo fueron adquiriendo gran cultura y cómo fueron captando del mundo antiguo, de Grecia y de otros países, aunque ellos eran griegos, llegó a ser una colonia griega, ¿no? Pues iban captando todo lo que había de cultura en aquel momento. Se hizo un dique, como pensaba Alejandro Magno, que se comunicaba con el delta del Nilo, y lo dividía en dos partes. Había un puerto al este y otro puerto al oeste. El puerto del este desapareció, y el puerto del oeste, que se llamaba el puerto del Buen Regreso, es el que continúa hoy día. Bueno, pues a ese puerto llegaban barcos de todas partes. Entonces, una vez que ya estaba establecida, la biblioteca y sobre todo, primero el museo y luego la biblioteca, pues la policía de aquella época requisaban todos los barcos, iban a ver todos los barcos, pero no iban ni muchísimo menos a apropiarse del cargamento que tenían los barcos, en absoluto. Iban a por todos los libros que tuvieran los barcos y los llevaban a la biblioteca. Entonces allí en la biblioteca se copiaban literalmente todos los libros que había en el mundo. Entonces eso, claro, enriquece... Y si pudiéramos ver, Carmen, alguna imagen, porque es interesante que veamos el número de volúmenes y de... Sí, este es un dibujo de cómo era la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría. Luego hubo otra biblioteca que a lo largo de la charla lo contaré. Y sí, era donde iban todos los científicos de aquella época, toda la gente con ansia de aprender, de saber, y tuvo un gran prestigio. Era la ciudad mundial de la cultura, la más importante del mundo en aquella época. Sí, los libros, sí hice estará en otro, pero eso es. Se estima que en la biblioteca, por ese sistema que yo les decía, que fueron haciendo toda la familia ptolomeica, se estima que había 200.000 volúmenes en la época del primer Ptolomeo, que fue el que sucedió a Alejandro Magno en Egipto. 400.000 en la época de Ptolomeo II. Él dio un enorme impulso a la biblioteca. Y además, como vio que la biblioteca
se quedaba pequeña. Ptolomeo II, que se llamaba Ptolomeo II, amplió la biblioteca. Y Ptolomeo III, al ver que la biblioteca se quedaba pequeña para los volúmenes que tenía, pues hizo otra biblioteca, la biblioteca II, digamos, o el anexo a la biblioteca, que se llamó Serapeo. ¿Por qué se llamó Serapeo? Porque estaba hecho en un lugar que anteriormente estaba dedicado al dios Serapis. Y luego se ha visto también pues, el número de volúmenes con el que terminó la biblioteca, que eran 900.000 volúmenes. Carmen, yo quiero que nos aclares un poco, dentro de la cultura destacaron grandes personajes del mundo de la física, de la geometría, y esto es importante porque si no contáramos con ellos, no podríamos contar con el foco cultural importante que tuvo la antigüedad, porque da la impresión que todos los descubrimientos y avances científicos son del mundo moderno, indiscutiblemente que los hay, pero el mundo antiguo fue pródigo también en descubrimientos. Yo citaba en la introducción, cuando hablemos de nuestro gran personaje, que nuestra científica, Hipatia, yo hablaba de grandes descubrimientos ya científicos, técnicos, ¿no? Sí, en la biblioteca se llegaron a reunir más de 100 sabios, más de 100 científicos. Entonces estudiaban todo, estudiaban el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que quiere decir el estudio del mundo, el estudio del universo, que es todo lo contrario a caos, Bueno, pues también hice una diapositiva, por si la quieren proyectar, que había, pues efectivamente, había eruditos que estudiaban literatura, física, medicina, astronomía, geografía, filosofía, matemáticas, biología e ingeniería. En la Biblioteca de Alejandría, los hombres reunieron por primera vez, de modo serio y sistemático, el conocimiento del mundo. Los resultados fueron asombrosos. Eratóstenes calculó con precisión el tamaño de la Tierra, hizo cartografías de la Tierra y afirmó que se podía llegar a la India navegando hacia el oeste desde España. Y así fue como se hizo posteriormente. Anticipó que las estrellas nacen, se desplazan lentamente en el curso de los siglos y al final perecen. Y fue el primero en catalogar las posiciones y magnitudes de las estrellas y en detectar estos cambios. Euclides creó un texto de geometría del cual los hombres aprendieron durante 23 siglos. Galeno, muy conocido en medicina, de hecho los médicos nos llaman a veces los galenos, escribió obras sobre el arte de curar y la anatomía, que dominaron en la medicina hasta el Renacimiento. Euclides sistematizó la geometría y en cierta ocasión dijo a su rey que luchaba con un difícil problema matemático, que no había un cambio real hacia la geometría. Herófilo fue un fisiólogo que estableció, y es así, de modo seguro, que es el cerebro y no el corazón la sede de la inteligencia. Apolonio de Pérgamo fue un matemático, Arquímedes, que fue el mayor genio mecánico hasta Leonardo da Vinci, y el astrónomo geógrafo Ptolomeo, que recopiló gran parte de lo que hoy es la pseudociencia de la astrología. Y además de todos estos hombres, hubo una gran mujer, que es la que hoy protagoniza el programa. Lo que pasa que hemos querido hacer este estudio previo, que fue Hipatia de Alejandría. Bien. Como ha dicho Andrés antes, ha dado un avance de su biografía. Si te parece, vamos a iniciar con Hipatia, una gran mujer, pero en aquella época es un hecho no sobresaliente, sino podríamos decir un raro personaje, porque las mujeres influyeron en el Imperio Romano. Tú hablaste anteriormente de Cleopatra, y otras en el Imperio Romano, claro que tenían su
su acción, pero en la retaguardia, en el segundo plano, en la segunda fila. Pero un protagonismo como Hipatia no lo hemos encontrado en la historia, ¿no es así? No, no lo hemos encontrado. Yo hubo un momento en que pues sentí la curiosidad y hacer el homenaje como mujer, que no me, me he dedicado a una parte de la ciencia, como es la medicina, pues hacer un homenaje a estas mujeres que son desconocidas, que tuvieron que realizar un enorme esfuerzo en aquella época, porque la mujer no tenía ninguna autonomía, no era reconocida socialmente, desde luego no podía hacer ningún logro ni científico ni de ninguna manera, porque estaba o bien sometida al marido o a la tutoría de los padres, no tenían ninguna autonomía. Entonces estas mujeres fueron una excepción, fueron mujeres muy adelantadas a su tiempo, y entre ellas estaba Hipatia. Lo que sí, curiosamente, cuando me he puesto a mirar a estas personas, a estas mujeres científicas, el padre, la madre, pues, al ser mujer, pues no hay noticias de la madre de ninguna de estas mujeres científicas, pero sí del padre. Y los padres eran personalidades dentro de la ciencia, eran muy estudiosos y se preocuparon desde que ellas eran niñas a culturizarlas, a que fueran igual que eran los hombres en aquella época, pero sin descuidar su rama femenina. Entonces para mí tienen muchísimo atractivo y un gran mérito, y además pues quiero hacerlas un homenaje dentro de estos programas. Hipatia de Alejandría, una joven matemática, filósofa, astrónoma, incluso inventó algunos aparatos como el astrolabio, y fue una mujer absolutamente diferente y muy adelantada a su tiempo. Carmen, yo he encontrado que fue una mujer que cultivó la mente, pero también el ejercicio físico. Sí, sí. Parece como que las mujeres actuales son las únicas que hacen deporte, que van al gimnasio y que hacen ejercicio. Pero ella cultivó hasta el extremo que también prodigó el uso diríamos, de los baños. Sí, sí. Es que su padre, Herón de Alejandría, fue un filósofo muy, muy famoso. Entonces la quiso educar desde pequeña, como he dicho anteriormente, pero no solamente la mente, sino también el cuerpo. Él tenía la cultura de los griegos, que cultivaban no solamente el conocimiento, sino también el cuerpo, y la enseñó a que fuera a los baños, a que practicara música, aparte de la ciencia. Algunos de los trabajos de Herón de Alejandría pues son atribuidos a ella, a Hipatia. Ella además fue a Roma y a Grecia a mejorar sus conocimientos, todo eso facilitado por la educación que le había dado el padre, y cuando volvió pues fue directora del Museo y de la Biblioteca de Alejandría, y fue el último científico. Carmen, perdona, es algo así como decir directora de la universidad. Sí, claro. Rectora de la universidad. De la universidad de aquel tiempo, sí. Eso es. ¿Y cómo, yo dándole vueltas al tema, cómo le permitieron que pudiera dirigir esa institución, no solamente investigadora, sino también educativa? Pues probablemente por su valía como persona, no solo como científica, sino también como persona. Me gustaría leer un texto que escribió Sócrates Escolástico, que es un historiador cercano, valorado por su ecuanimidad, sobre Hipatia de Alejandría. Dice: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido la escuela de Platón y Plotino, como tú dijiste al principio, sí, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Eso es también lo que habían pasado muchos años desde la fundación de la biblioteca, como de la gran biblioteca, pero tenía tanta fama mundial que en un principio comenté que iban personas del mundo entero a aprender a la biblioteca. Consiguió tal grado de cultura que superó de largo a todos los filósofos contemporáneos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino,
explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba. Carmen, llegamos a la mitad del programa, pero no hemos completado el personaje, que es muy interesante, y seguiremos después de la breve pausa. Lo completamos en la segunda parte. Amigos, a ustedes también, una breve pausa y seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Después de esta breve pausa, estamos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Este programa, como siempre se dice al principio, está emitido por la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Todos nuestros cofrades son nuestros invitados, fundamentalmente, que el objetivo que tienen es exponer ante ustedes sus trabajos, sus investigaciones, su pensamiento, incluso pues sus publicaciones. Por ese motivo encontrarán esta variedad de temas que tenemos en el programa. Hoy estamos destacando a un personaje femenino de la antigüedad, llamada Hipatia de Alejandría, porque nació en Alejandría, como decíamos en la primera parte del programa, allá por el año 370 a.C. Tenemos en el programa a doña Carmen Valdizán, que es quien está exponiendo y desarrollando el personaje y el foco cultural importante que suponía para la antigüedad y para el mundo posterior la ciudad de Alejandría. Hipatia de Alejandría reunió, además de belleza, reunió saber, sabiduría, pero también razón. Pues en esta segunda parte vamos a continuar con el personaje, preguntando a doña Carmen hasta dónde llegaron sus inventos, sus acciones técnicas, porque no solamente era una filósofa, una mujer que cultivaba el pensamiento, sino que también hacía una búsqueda práctica de la necesidad que tenía el hombre en todo momento por la técnica. ¿Qué inventó? Hipatia, como muy bien has dicho, fue una persona muy, muy completa en cuanto a su formación y a sus pensamientos y a sus prácticas académicas, y fue una mujer de una enorme belleza, de una gran belleza, que nunca se quiso casar, tuvo varias proposiciones matrimoniales, pero nunca se quiso casar. Ella llegó a ser líder en aquella época, y a su casa iban personas de todo el mundo a aprender lo que ella enseñaba. Sus alumnos fueron sobre todo aristócratas, tanto paganos como cristianos, y sus libros no están recogidos gracias a su alumno predilecto, que fue Sinesio de Cirene. Tengo aquí una relación de los libros que él recogió, pero en cuanto a los inventos, que ella también pues inventó varias cosas, llegó a aprender el funcionamiento y la construcción del astrolabio, cartografió cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, y también se interesó por la mecánica. Inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua, y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y la gravedad de los líquidos, que fue el precursor del actual aerómetro. Es un tubo cilíndrico con forma y dimensiones de una flauta, que en línea recta lleva unas incisiones para determinar el peso de los líquidos. Sinesio de Cirene, que es el que ha dado a conocer las obras de ella, pues era de una familia rica y llegó a ocupar un cargo importante. Entonces él decía que sus alumnos la tenían una gran admiración
y un gran respeto, y la consideraban pues como una protectora, como una madre para ellos. Y por ejemplo, pues libros de ella que han llegado a nosotros gracias a Sinesio de Cirene, un comentario a la aritmética en 14 libros, un canon astronómico, tablas astronómicas, edición del comentario de su padre a los elementos de Euclides, que anteriormente le hemos nombrado como persona que trabajó en la gran biblioteca, la aritmética de Diofanto de Alejandría, más elementos de Euclides. Ella se supone que tenía una cantidad de obras, bueno, pues importantes, pero se dedicaba siempre a su trabajo, y los alumnos fueron los que recogieron sobre todo Sinesio de Cirene. Con ella terminaron sus obras, y bueno, pues terminó también un momento muy importante de la cultura antigua y marca una época entre antes y después de la cultura antigua. A mí me llama la atención comentando que se adelantó a ese concepto de situación del Sol en el mundo respecto a la Tierra, que ya sabemos la gran problemática que supuso posteriormente. Sí. ¿Qué astro es el centro? Si la Tierra o el Sol. Y ella ya concibe una situación heliocéntrica por encima de otros conceptos que pueden ir apareciendo posteriormente. Luego, fue una mujer que tuvo una intuición científica importante. Sí, ¿No es así? Sí, estas personas, estas científicas de la antigüedad, pues yo diría que eran como unas personas superdotadas, porque luchaban contra una situación real de la sociedad, tenían muchísimas dificultades y tenían una cosa muy clara, que era luchar por aquello que creían, por aquello, y un gran afán por descubrir y valorar sus descubrimientos. Hipatia siempre estaba contemplando las estrellas, y si es verdad, fue una mujer absolutamente adelantada a su tiempo, fue una gran mujer y una gran científica. Y además, Carmen, comentando nosotros, su pensamiento era un pensamiento filosófico importante, porque yo te voy a plantear una cuestión que me parece vital en su vida. Y allá por el año 61 de nuestra era, San Marcos predica la religión cristiana en Alejandría. Y es, si queremos denominar, el punto de origen, el arranque de lo que puede ser el cristianismo en la ciudad y en toda la zona. De ahí los cristianos coptos. Bien. Surge un problema que yo quiero que tú intentes explicármelo e incluso dar alguna idea. Surge un problema. Por un lado, el Imperio Romano predica el paganismo. El propio emperador era considerado un dios. Ellos asumían todos los dioses de todos los países que iban conquistando. Pero concretamente en el personaje de Hipatia, a mí me parece que surgiría un gran problema. Tú has hablado del neoplatonismo. Por un lado, el concepto del mundo y de Dios de Platón, llevado a su época. Por otro lado, en la predicación ya del cristianismo, ahí yo creo que hubo un choque importante. ¿No es así? Hay un problema también, yo pensaría que hay un trasfondo social. Y nos remontamos un poquito antes de que existiera Hipatia. Cuando hablábamos de la cultura y de lo que se cultivaba la cultura en Alejandría y lo que favorecía la dinastía ptolomeica, lo que favoreció la cultura. Lo que sí se tiene constancia es que los sabios de aquella época jamás iban en contra de los reyes, de los que gobernaban. Nunca iban en contra de los que gobernaban. Entonces, toda la ciencia, todo lo que ellos sabían y todo lo que descubrían se quedaba para ellos, no trascendía al pueblo llano, podríamos decir,
a la clase, al pueblo llano, a los que no participaban Sí, sí, sí. En la universidad. Entonces el pueblo no entendía lo que hacían y nunca se vio beneficiado por los descubrimientos. Eso llegó poco a poco a crear un malestar. También se habla de que los alejandrinos era un pueblo levantisco, o sea, que lo definen así. Y ya el poder, la riqueza iba disminuyendo. Había una población importante de esclavos y había gente normal que no tenía acceso a toda esa cultura que había en Alejandría. O sea, la cultura era de un grupo y no trascendían, no explicaban al pueblo lo que estaban investigando, lo que sabían, ni nada de eso. Entonces ya nos trasladamos a la época de Hipatia. Ella era muy amiga del prefecto romano, Orestes, bueno, pues por su educación, porque había sido alumno de ella, y era consejera de Orestes, del prefecto romano. Y por otro lado estaba, como tú has comentado muy bien, el cristianismo. Ella era pagana, se dedicaba a la ciencia, a sus estudios, y en aquella época la ciencia, o parte de la ciencia, se consideraba como paganismo, y a muchas personas que estudiaban y que inventaban, pues se les consideraba como hechiceras o brujas, y eran perseguidas. Entonces, por un lado tenemos a Orestes, que defendía la cultura grecorromana y la filosofía neoplatónica, y por otro lado estaba Cirilo, que defendía, también Orestes defendía a una sociedad incipiente judía. O sea, estaba, por un lado, Orestes grecorromano y la incipiente sociedad judía. Por otro lado estaba Cirilo, que defendía a los esclavos y al resto del pueblo. Los esclavos se iban convirtiendo al cristianismo, algunos paganos también se iban convirtiendo al cristianismo, pero ella, Hipatia de Alejandría, no se quiso convertir al cristianismo. Ella era una persona que vivía para su ciencia, para sus estudios, para su astrología, etc. Entonces estaba viviendo, era un punto de mira, un punto peligroso, digamos, porque era una científica, pero era amiga del prefecto romano y no estaba a favor de Cirilo. Y ella, ya sabía, debió estar amenazada, pero ella sabía que no, que era una persona, como diríamos ahora, en el ojo del huracán, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, pues siguió trabajando, y un día, de la vida de Hipatia se conoce, pues no se conoce mucho. Esto que he estado contando, un poquito más, lo que han contado sus alumnos, lo que han contado algunos historiadores, investigadores, pero lo que sí es más conocida es la parte final de su vida, pues desgraciadamente, pues podríamos decir su martirio o su muerte, que ya pues puedo pasar a describirla. Pues ella, en esta situación sociológica, geográfica, histórica, llamémoslo como queramos, ella era una amenaza. Entonces era la época de Cuaresma, según describen los historiadores, y al salir ella de un día de donde daba la clase, pues en su carruaje, pues fue arrastrado su carruaje, sacada de su carruaje, arrastrada por toda la ciudad y llevada a una iglesia que era como la Catedral de Alejandría, que la había hecho Teodosio, a la Catedral de Alejandría. Entonces allí fue golpeada con piedras y conchas marinas, y describen que le arrancaron la carne, o sea, la descuartizaron de alguna forma. Fue una muerte muy, pues terriblemente cruel. Y una vez que ya hicieron esto, pues sus restos los llevaron a una zona que era un crematorio. Hay algunos historiadores que dicen que la quemaron viva, pero no es cierto. En investigaciones posteriores se ha visto que en principio la descuartizaron y posteriormente la incineraron. Y así fue como desgraciadamente acabó la mujer científica más importante de la antigüedad, y con ella
acabó una época, porque también con ella acabó lo que quedaba de la biblioteca. Arrasaron la biblioteca y quemaron todas las obras que había en la biblioteca, en la segunda biblioteca de Alejandría. Lo que comenté al principio, que la primera gran biblioteca se quedó pequeña, sufrió varios incendios, entre ellos en la época 1, en la época de Julio César, y desapareció completamente. Y quedó la segunda, que desapareció con la muerte de Alejandría. Me haces pensar, Carmen, que fue víctima de esa intransigencia religiosa de la época, en donde aparece, porque has planteado una cuestión importante, empieza ya a ponerse, si no en oposición, sí por lo menos en explicación, la razón y la fe, la ciencia y la fe. Y yo pienso que Hipatia, en esta lucha que ya mantuvieron desde el principio, que es superior si la razón o la fe, que fue el gran protagonista de la cultura, esta idea, de toda la Edad Media, y llegó hasta el Renacimiento y hasta nuestra época. Porque siempre estamos, la ciencia puede explicar la revelación, puede explicar lo que la fe nos dice. Este es un problema que tiene el hombre de existencia intelectual. Pero además de eso, esta idea, vuelvo a repetir, incipiente, aparece un fanatismo religioso, yo creo que preocupante, ¿no? Sí, ella marca, bueno, en la literatura se describe que fue víctima de un fanatismo religioso en aquella época. Sí. O sea, que eso es lo que más preocupa. Sí. Entonces hay diferentes autores, ha sido muy estudiado esto, y mucha gente, aunque no fuera el autor de los hechos, marca a Cirilo como responsable. Incluso, bueno, entonces el personaje de Hipatia estuvo en cierto modo olvidado un tiempo, hasta que la enciclopedia bizantina llamada Suda del siglo XI retomó la figura de Hipatia y volvió otra vez pues un poco a reactivarse. Y aunque hay una autora actual, una escritora, que, bueno, entonces los autores decían, sin duda fue víctima del fanatismo religioso de aquella época. Pero unos autores culpan, dicen que eran muy guerreros, ¿no? Los alejandrinos, como he dicho antes, muy belicosos, que en la época de la Cuaresma también la gente estaba más irritable, que ella era una figura, como he dicho antes, que peligraba por la situación política de aquella época. Y bueno, pues unos lo dejan ahí, otros culpan a Cirilo, y otros dicen que aunque no fuera la persona directa en ello, pues de alguna manera fue indirectamente el causante. Pero Cirilo era el obispo. Eso es, sí. San Cirilo. Pero yo es que... Sí. Es que lo que he encontrado ha sido eso. Entonces, pues te tienes que basar en los textos, en lo que tú lees. No es que quiera ver el problema solamente, porque lo he planteado diciendo razón y fe se va repitiendo. Pero lo que tristemente luego se repitió fue este fanatismo, porque muchos científicos, algunos, fueron quemados en la hoguera. Sí, por considerarlos brujos, por considerarlos como brujos. Claro, el gran problema de Galileo, que llegó hasta nuestra época actual, que cuando iba a morir, dijo, pero se mueve, referido a la Tierra, porque pensaban que la Tierra no se movía, era inmóvil. Sí. Es decir, son ideas que hace pensar que el hombre también llega al extremismo, siendo un ser pensante, cómo llega al extremismo por ese mundo afectivo y emotivo que se marca, pues seguramente el fanatismo. Pues ¿no? por falta de seguridad, por no tener una mente más amplia, es un problema que muy... Pero es un gran problema, sí. Que ya encontramos en Hipatia. En Hipatia, es decir, murió tristemente la primera gran científica
del mundo conocido. Y hay, bueno, hay mucha bibliografía puesta. Hablabas de una autora moderna. Sí. ¿Qué nos dice la autora moderna con esa obra que tú me citabas, que no deja de ser una novela histórica, pero algún documento le habrá servido de apoyo? Hay dos cosas históricas que os voy a... Dos novelas actuales. La autora esta es María de Zilieska, que apunta, el libro se llama Hipatia, es un libro actual. Dice, sin embargo, incluso si el crimen sucedió a sus espaldas, Cirilo debe ser considerado responsable en gran medida por ser el instigador de la campaña contra esta figura, la figura de esta filósofa. Como medio de combatir al prefecto imperial, o sea, él era por hacer daño, según describen, no es una idea mía, al prefecto imperial y a su facción política, que era, claro, pues que tenía, pues que era contraria. Por un lado estaban, como he dicho, el prefecto, y por otro lado estaba el cristianismo que empezaba en aquella época. Y luego otro libro que le he leído, lo he leído recientemente, y me ha parecido muy bonito, que aquí describe, habla de la importancia que tuvo la escuela de Alejandría y la escuela de medicina de Alejandría, que era la mejor del mundo. Pero en esta escuela, en toda la escuela de Alejandría, exceptuando a Hipatia, no había ninguna mujer, no hubo ninguna mujer, porque no se les permitía el acceso a la cultura en general a la cultura. Y hay un libro muy bonito de Breslau Gillian, que se llama El faro de Alejandría, y describe pues una chica joven de Éfeso, que era de una familia pudiente y que tenía afición por la medicina, quería ser médico, y era imposible. Entonces el padre la prometió, la dio en matrimonio realmente con un señor de mucho dinero y de una gran influencia política. Y ella no se quería casar, ella quería ser médico. Y quería ir a estudiar a la Escuela de Medicina de Alejandría. Entonces se hizo pasar por un eunuco y le ayudó su hermano a huir de su casa. Y llegó al puerto de Alejandría, por eso digo que tiene una gran relación. Y describe la novela pues cómo funcionaba la Escuela de Medicina de Alejandría, cómo se reunían los sabios y cómo fue el primer sitio del mundo, la Escuela de Medicina de Alejandría, donde se empezaron a hacer autopsias y donde se empezaron a hacer los estudios en cadáver para ver de qué había muerto, las alteraciones que había dentro de ese organismo que había estado enfermo por una infección o por algo así. Entonces, en aquella época, exceptuando en Alejandría, a las personas que practicaban con un cadáver se les consideraba brujos y se les condenaba a muerte o se les martirizaba hasta que morían. Creo que eso es un punto que, aunque es una novela, pero está basado en la realidad, pero es un punto muy, muy importante para saber la enorme importancia que tuvo la Biblioteca de Alejandría, que en realidad fue la universidad, o sea, el museo y la biblioteca, que iba todo unido, y la gran escuela de Alejandría. Y la importancia que tuvo la ciudad, fue un granero de Roma. Y un dato que hay por ahí, cuando los árabes conquistan Alejandría, pasa por allí un comandante de los musulmanes y manda un parte de guerra al califa y dice: he tomado una ciudad en donde hay 4.000 palacios, 4.000 baños, 400 teatros, 12.000 verduleros y 40.000 judíos. A mí me llama la atención cuando escuchamos esto, la importancia que debió tener Alejandría. Pues, Carmen, yo quiero que en esta última parte del programa también le demos importancia a la ciudad en el mundo actual. Un poco homenaje a la figura que tú has hablado, a Hipatia, mujer directora del museo, mujer directora de ese foco cultural
en esa época, en el siglo IV de nuestra era. Y nos hables, la biblioteca histórica se destruyó, pero ha habido un movimiento de nuestra época para reconstruirla. Que nos hables de la nueva biblioteca. Sí, la biblioteca. Quería también comentar que hay una película que muchos de nuestros telespectadores habrán visto sobre Hipatia, que es Ágora, de Alejandro Amenábar, que es una película muy bonita para un poco completar la historia de este personaje. Muy bien el dato. Pues o sea, si que te tenemos parece, esos dos libros y la película. Si te parece, en esta última parte, sí, por lo menos enmarcar todo ese movimiento que ha habido de reconstrucción de la nueva biblioteca. Y además tenía por aquí, esperamos que nos pongan alguna fotografía para que veamos la gran arquitectura que tiene esta biblioteca actualmente. El movimiento es muy reciente, ¿no? Sí, la biblioteca, hubo un movimiento mundial para recuperar la historia de la gran biblioteca de Alejandría, y en el año 2003 se inauguró esta nueva biblioteca. Se hizo mediante la aportación de algún país europeo, de Egipto, y patrocinado por la UNESCO. Esta biblioteca tiene una superficie muy grande, construida, tiene más de 1 millón de libros, como se ve es muy moderna, tiene más de 1 millón de libros, tiene diferentes salas de estudio, tiene un sistema, como es natural, informático muy importante, y se inauguró en el año 2003. Esa es una de las salas de lectura, y es una biblioteca, es la quinta biblioteca más importante del mundo. La primera está en Estados Unidos, la segunda en el Reino Unido, la tercera en Francia, la cuarta es la del Vaticano y la quinta la nueva biblioteca. Es decir, que hubo una aportación de varios países. De varios países y de la UNESCO. Y de la UNESCO. Porque querían que no quedara en el olvido la gran biblioteca de Alejandría. Y entonces pues, es una gran biblioteca. Carmen, nosotros tampoco queremos que quede en el olvido dos hechos. Un primero, la biblioteca de Alejandría y la ciudad, pero un segundo también, ese personaje Hipatia, que marca la línea de tu trabajo en recuperar a estas personas femeninas que tanta importancia han tenido y están repercutiendo en el mundo de la ciencia. Yo te agradezco tu paso por el programa y como gracias a Dios no será el último, pues cuando esté tu mente ya otra vez con esa disposición, te continuaremos invitando a que estés nuevamente con nosotros. Así que muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y también a ustedes, agradecerles como siempre que estén con nosotros, y ya ven que Huella de Nuestro Tiempo ofrece saber, pero también pasar el rato, disfrutar con la cultura. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.